el saludo de comenzar un día, eh, y qué bueno comenzar el día colocando a Dios en primer lugar. Hermanos, esta mañana vamos a repasar, yo ayer hice una parte del tema acerca de la fidelidad a Dios concerniente a los diezmos. Y yo, hablando el diezmo concerniente en el Antiguo Testamento, y ahora quisiéramos hablar de la fidelidad a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Especialmente el mensaje de Jesús, porque nosotros señalamos y fortalecemos lo que Jesús dijo en todos los principios o creencias que la iglesia tiene. Yo quisiera poner esta mañana allí en la pantalla el PPT para poder comenzar el tema de esta mañana. Miren, hermanos, el diezmo en el Nuevo Testamento. Vamos a estar mirando ahí la pantalla, vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos. Miren, hay tres detalles importantes que muchas personas dicen que no se menciona, como no se menciona mucho en el Nuevo Testamento, se piensa que esas prácticas ya deben ser olvidadas. Se piensa que esas prácticas o esos principios o esas normas solo fueron dadas para el pueblo de Israel, que todo eso fue caducado en la cruz cuando Jesús murió. Y esas tres prácticas son las siguientes: la práctica del diezmo, el devolver la parte que a Dios le pertenece, el sábado y el tema de la alimentación de animales limpios, animales inmundos. La mayoría de las personas dicen así: como estos textos bíblicos, no, como estas costumbres o estos temas no se mencionan mucho en el Nuevo Testamento, entonces eso ya fueron caducadas en la cruz. No es necesario ya guardarlas. Eso fue para el pueblo de Israel. Eso fue pasado. Esas leyes solamente se dieron el tiempo de Moisés y todo eso ya terminó. Interesante un concepto, pero mírenme, esto llama mucho la atención. Estas tres prácticas, sin embargo, no fueron dadas solamente en las leyes levíticas. No solamente fueron dadas o no fueron dadas recién para el pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel dejó de ser la nación como el pueblo de Dios, y ahora nosotros somos el Israel espiritual, esto ya terminó, caducó allí. Pero mírenme, estas tres prácticas que mencionan muchas de las personas fueron instituidas por Dios antes que se formara el pueblo de Israel. El sábado, como ya vimos hace unos días atrás, fue instituido en el Génesis, por ejemplo. El tema de la alimentación con tema asunto de animales limpios, inmundos, está registrado en la Biblia. Ya hay un registro bíblico ahí en el tiempo de Noé. Ustedes saben que cuando entraron al arca los animales, la orden de Dios fue 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales inmundos. O sea, ya Noé, los que vivían en el tiempo de Noé, sabían qué animal es limpio y qué animal es inmundo. O sea, no es que recién se dio la orden en Levíticos capítulo 11, esto come, esto no come. Y el tema de los diezmos, como ya vimos también, hablando del diezmo, que es otro tema muy latente en las personas, entre los cristianos, eso también era una práctica ya dada desde antes. Hay dos historias bíblicas que también ya lo vimos: Abraham y Jacob en Génesis 14. Y a la par de ellos, hermanos, miren, esto quisiera que puedan tomar, miren, estos consejos bíblicos del tema de honrar al Señor en el día sábado, recordando que Él es mi creador, el tema de la alimentación, adorando a Dios con mi cuerpo, sabiendo cómo voy a cuidar el templo que Dios me ha dado, el tema de la lealtad a Dios, la honradez a Dios, está registrado como principios antes del pecado. Y se relaciona esto mucho con la vivencia. O sea, mira, el diablo siempre ha querido distorsionar esos consejos valiosos que Dios dio a Adán y a Eva. El sábado, el tiempo, recuerda que Dios es creador. Génesis capítulo 2. El tema de la alimentación, Génesis capítulo 1, 29. El tema de la lealtad: este árbol me pertenece, come de los demás, este árbol no lo toques, me voy a entender. O sea, son temas que el Señor lo dijo
así de manera presencial y lo sentó en un lugar a Adán y a Eva y le dijo, mira, esto es importante para vivir en este mundo, tener en cuenta estos consejos. Yo soy tu creador, es importante para ustedes. O sea, no fueron dadas exclusivamente solo en el tiempo en las leyes levíticas. Ahí fue recordado del sábado, acuérdate del sábado. Ahí fue recordado, cuida tu salud para que todo te vaya, marche bien. También yo soy tu sanador, pero tu sanador te dice que por favor esto tienes, así tienes que alimentarte. Esto come, esto no, porque es importante adorar a Dios, reconocer a Dios con la adoración de mi cuidado de mi salud. El tema del diezmo se remontó, dice allí, con el árbol. Ahora el diezmo es otro principio especial de lealtad y honradez a Dios. Son tres temas que en el transcurso del tiempo siempre el diablo ha querido distorsionar y fue un consejo de suma importancia y tomar esto como ojo, pestaña y ceja antes de la creación. Importante tener esto en cuenta. Entonces, no fue caducada en la cruz. Es sumamente importante seguir viendo sobre esto. Y ahí, mira, miremos algunas consideraciones del diezmo en el algunas consideraciones del diezmo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Miren, primero, y este es interesante, vamos a abrir ahí la Biblia, los que tienen, Mateo capítulo 23 el verso 2 el verso 3 y todo el capítulo. Ahí todo el capítulo, por ejemplo, mi Biblia es un capítulo que son todas las palabras de Jesús. Mi Biblia es escrita en rojo, todo lo que Jesús habló. Y ahí es interesante que los escribas y fariseos vinieron a Jesús a querer tentarlo, a querer discutir con él. Y comenzaron a hablar cosas y Jesús comenzó a dar ciertos asuntos, cómo ellos se comportaban. Dice, por favor, no sean como los escribas y fariseos, y ahí están los ayes, ellos hacen esto, lo otro, pero él dice, ustedes tienen que practicar y hacer esto, pero a ellos les falta que hagan esto también. Miren, vamos a mirar Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, verso, verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan, que guarden, guardadlo y hacerlo. Jesús comienza allí su discurso estando ahí los fariseos y los escribas. Dice, muy bien, ustedes se sientan, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y yo les digo lo siguiente, dice Jesús, por favor, les digo que digan y guarden, hagan todo lo que ellos hacen. Pero dicen, no, pero no hagan como ellos. Interesante, o sea, está bien todo lo que ellos enseñan, pero no hagan como ellos lo hacen. O sea, ¿qué quería decir el Señor acá? Y para resaltar más, Mateo capítulo 23. Y aquí Jesús enseña un principio concerniente a la fidelidad a Dios. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Si allí nomás estaría el texto de Jesús, las palabras de Jesús, podríamos decir ahí de otra manera que Jesús estaba diciendo allí que es dejar, hay que dejar de diezmar, porque los fariseos diezmaban de la mente, el comino, lo más mínimo que ellos tenían diezmaban, y es como Jesús diría, ahora solo dediquen más a la justicia, a la misericordia y a la fe. Ahí se diría, pues que Jesús dijo esto y ya no es necesario, o ahora necesitan hacer solo esto. Pero el texto bíblico sigue diciendo allí, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo entiendes esto allí? Jesús estaba aquí en esta parte de la Biblia, en este suceso, en esta conversación, en este discurso que tenía con los escribas y fariseos. El Señor caducó el tema del diezmo. ¿Qué dicen ustedes? Caducó. Mira, acá Jesús le dice, no, mire, ve, está bien, hagan lo que ellos están haciendo. Ellos están diezmando hasta de lo más mínimo, la menta, el comino, diezman todo, pero
ellos se están olvidando también que necesitan practicar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces Jesús le dice, yo les digo, hagan es lo que ellos están haciendo, pero no se olviden de esto, hagan también esto. Pero ustedes le dicen a los fariseos, ustedes están preocupados en hacer ello estrictamente, pero ustedes están olvidando de esto. Ustedes tienen que hacer ambas cosas. No hagan solo una cosa, hagan ambas cosas. Aquí Jesús estaba reforzando el tema de la fidelidad a Dios. Jesús dice acá, es necesario que ustedes den la parte que a Dios le corresponde. Es necesario diezmar de todo lo que el Señor nos bendice. Pero por favor, no se olviden también de hacer esto. Él no estaba caducando ahí el tema de diezmar, sino estaba diciendo, sigan haciendo esto, sigan diezmando, es necesario hacer esto, pero sin olvidar que es necesario también hacer lo otro. El propio Jesús fortaleciendo, aclarando el tema de la continuidad, de la fidelidad a Dios, da la parte que a Dios le corresponde, pero necesario también hacer, practicar la justicia, la misericordia y la fe. Interesante ese versículo bíblico. El propio Jesús refuerza, hagan esto, diezmen y hagan también lo otro. No solo se dediquen a hacer esto y no hacer lo otro. Ahora, miren otra experiencia de Jesús. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Ahí narra una parábola. Yo quisiera leer los primeros versículos aquí de esta parábola. Lucas capítulo 18, verso 9. Verso 9. Mira cómo comienza esta parábola. A unos que les confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Dos hombres fueron a orar al Señor. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba. ¿Cómo oraba este fariseo? Consigo mismo diciendo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los hombres, como eran los otros hombres. Yo no soy ladrón, dice este fariseo. Yo no soy injusto. Yo no adultero, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy el diezmo de todo lo que gano. Pero ¿qué dice más adelante? Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Y Jesús da la enseñanza. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Muchos toman este versículo y dicen así. Aquí el Señor, miren, con esta parábola el Señor está diciendo que el fariseo estaba mal porque diezmaba y él honró al publicano, él se fue justificado, pero no el fariseo. Entonces acá el Señor está diciendo de que no hay que diezmar. Pero si uno tomaría así livianamente esta parábola, tendría un problema allí, porque ahí el fariseo menciona varias cosas que él hacía. Entonces, si uno dice que allí el Señor está diciendo que no hay que diezmar, porque él glorificó al publicano y no al fariseo, entonces también diríamos, el fariseo no solamente dijo yo diezmo, el fariseo dijo yo no robo, yo no adultero, yo, a ver, ¿qué más? Yo no robo, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, yo oro, yo ayuno 2 veces a la semana, ¿qué más? Yo doy el diezmo. Entonces, todas esas prácticas, entonces estarían ya caducadas. Dejo entender, o sea, no deberíamos tomar solamente el tema del diezmo. O sea, acá dice el publicano, el fariseo dice que diezmaba y el Señor dijo, no está bien, enalteció al publicano que no hacía esas cosas, pero no tomamos en cuenta lo demás. Entonces se podía abrir, entonces ahora, si al publicano enalteció, entonces al fariseo no, entonces hay que robar, hay que adulterar, no hay que orar, no hay que ayunar y no hay que diezmar. Entonces se armaría todo el paquete. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Jesús quería dar acá? Es interesante. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús quería dar acá? Hermano, la enseñanza era así, que los fariseos, llegó un momento, y lo mismo pasaba con el sábado, había llegado un momento que los fariseos comenzaban a hacer todo ello para encontrar la salvación.
Ustedes saben que el sábado, en el tiempo de Jesús, se habían puesto más restricciones y Jesús dijo ahí, por favor, el sábado dice un sábado de un día de delicia, no una carga, porque una carga era si hacías, dabas 1000 pasos del sábado, no podías dar más de 1000 pasos. Si dabas un paso más, ya cometías pecado. No podías cargar algo, aún dice que el pañuelo que ellos tenían lo pegaban a su cuerpo para que no vea como una carga. Era muy pesado. Entonces ellos habían puesto esas normas que estaban bien establecidas como una carga, como un tema de salvación. Y el Señor condenó eso. Siempre predicamos así. Yo dejo de robar, no, no para decir yo voy a dejar de robar para poder ir al cielo. Yo voy a dejar de adulterar para poder dar gracia e ir al cielo. Yo voy a hacer esta cosa para que yo pueda dar gracia para ir al cielo. O sea, como que parecía que eso yo lo hago para encontrar la salvación. Y eso no es el objetivo. Uno no va a la iglesia para, o sea, yo quiero que a la iglesia, yo tengo que ayunar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer otro, porque si no hago, no voy a encontrar la salvación. No, ustedes saben que la salvación es por gracia divina y todo lo demás que nosotros hacemos como cristianos es en gratitud al Señor, en amor al Señor. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis preceptos, guarda mis mandamientos, sigue el consejo divino. Entonces yo comienzo a guardar el sábado porque Él es mi creador. Yo comienzo a dar el diezmo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo y yo quiero ser honrado y leal con Él. Yo dejo de adulterar. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Yo tengo que cuidar ese tema. Entonces, que mi objetivo es, yo ya soy salvo gracias a la sangre de Cristo, gracias a la gracia divina. Y lo demás es porque yo hago por amor las demás cosas y no como objetivo de salvación. Entonces, esa es la enseñanza acá. O sea, no se da el diezmo para decir, si yo no diezmo, el Señor me va a maldecir, el Señor no me va a dar para entrar a las mansiones celestiales. Eso no debe ser el objetivo. El objetivo debe ser, yo doy porque yo honro a mi Creador. De Él emana todo. De Él es el oro, Él es la plata. Entonces, yo quiero dar esa lealtad a mi Señor. Eso es lo que está diciendo acá la parábola. No está condenando el diezmo, porque si estaría condenando el diezmo, estaría condenando estaría diciendo, abriendo la puerta para adulterar, abriendo la puerta para robar, abriendo la puerta para no necesario orar, abriendo la puerta no necesario ayunar, ¿me dejo entender? No, el tema era de que el propósito, la motivación del fariseo era que por medio de esas cosas, él decía, yo ya merezco ser salvo. Y eso no es el objetivo. Interesante allí. Vamos a avanzar aquí. Mira, en otro texto también muy conocido por todos nosotros, otro texto muy conocido. Mateo 22, 21. ¿Qué dice Mateo 22, 21? Dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí el Señor está estipulando algo muy especial también. Ahí intrínsecamente está hablando también de la fidelidad, que es del Señor. Traer todos los diezmos y ofrendas a la alfolía. Hablamos el día de ayer que el diezmo es la parte que a Dios le corresponde de las 10 de todo lo que Dios nos da. Él dice, nueve décimas voy a dar para que tú puedas también administrarlo sabiamente para tu familia, para tu vida. Pero hay una parte de esas 10, yo quiero mirar tu honradez hacia mí. Entonces, eso tienes que dar al Señor, devolver al Señor. Entonces, aquí el texto dice, frente a una pregunta que le hicieron a Jesús, él respondió así sabiamente. Hay una cosa que hay que dar al César y también lo que corresponde darle al Señor. Ahí también está intrínseco el tema de la fidelidad a Dios, el diezmo. Mira, tres historias, tres sucesos que Jesús de una u otra manera resaltó la importancia de ser leales con Dios, con la fidelidad al Señor. La primera, ¿cuál es? Hagan este tema de diezmar, pero no se olviden de hacer esto también. Todo es un conjunto. El segundo, no miren el diezmo
con el tema de una motivación para salvarse. Ustedes tienen que dar en gratitud al Señor porque el Señor ha hecho con ustedes, tipo Abraham, voy a dar el diezmo del botín porque tú me has dado la bendición de ganar allí y rescatar a mi sobrino. Y acá el Señor dice, es necesario dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La otra práctica, Corintios 9, 11 y 14, Pablo también refuerza allí el tema de dar al Señor la importancia de lo que dice el número 18, de en qué se tiene que utilizar el diezmo. Y ahí dice, los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio, reforzando el principio que estaba establecido en el Antiguo Testamento. Es importante mirar esto. Mira, el diezmo, entonces, esos son algunos de los textos. Hay muchos textos más que el Nuevo Testamento habla acerca del diezmo. Hay muchos más allí. Pero que dice tomar estos cuatro allí para ustedes esta mañana. El diezmo es de todos nuestros ingresos. Dice acá, Consejo de Mayoría Cristiana, y también señala la Biblia, y te vamos a mirar algunos textos. El diezmo es de todos nuestros ingresos. Devuelva a ser parte en forma estricta, honrada y fiel. Y miren, cuando yo llamé la atención, escribí esto acá para todos. Dice acá, la palabra que resalta en la Biblia cada vez que se habla de diezmo es la palabra todo. De diezmar de todas las bendiciones que Dios nos da. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que Abraham llevó los diezmos, Hebreos capítulo 7 1 y 2 y también en Génesis 14 dice, dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces, siempre la palabra, cuando habla la Biblia, habla de diezmo, habla de todo. Dice Abraham, yo voy a dar el diezmo de todo. El botín, yo voy a sacar la décima parte para devolver al Señor. La palabra todo. Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí. Traer todo, todo. Mira, resalta ahí la palabra, todos los diezmos al alfolí. Se está diciendo, hay que diezmar de todas las bendiciones que Dios nos da. Jacob resalta algo más allí cuando hace la promesa al Señor. Dice, y de todo lo que me des, la palabra todo, el diezmo apartaré para ti. Cuando se formó el pueblo de Israel y se reforzó allí, se recordó este principio para el pueblo. El Levítico 27, 22 dice, todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pase la vara, el diezmo será consagrado a Jehová, de todo, o sea, de todas las bendiciones que Dios da. Número 18 refuerza ahí también el mandato del Señor, 21. Yo, dice el Señor, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad. Hermanos, miren, esta palabra es interesante. Por ejemplo, ayer nosotros tuvimos ahí la alegría de que mi hijita cumplió un año más de vida. Y se hizo allí una invitación, o sea, los niños allí, la invitación de que podamos un momento, tener gratitud ahí con sus amiguitos por un año más de vida que Dios le ha dado. Le trajeron regalitos, le trajeron ahí algunos presentes para ella. Ella muy contenta. Estaba haciendo el culto de noche, acá antes de ella descansar. Y miren, y me alegró mucho el corazón. Mi hijo dice, papá, quiere, ha recibido todos esos regalos. Papá, ella tiene que sacar el diezmo, ¿verdad? Yo le digo, sí, hijito, mañana vamos a mirar ahí el promedio de cuánto pueda costar cada cosa que le han dado. Y si nosotros hubiésemos comprado, todo vamos a mirar cuánto hubiésemos gastado. Entonces, el Señor dio una bendición como un regalo a Keren, que sus amiguitos lo trajeron, y vamos a mirar más o menos el costo de cuánto hemos gastado, cuánto hubiésemos gastado, y de ahí vamos, porque fue una bendición, fue un regalo del Señor, pero de ahí vamos a sacar el diezmo, así como Abraham sacó del botín que había ganado. Hermanos, cuando la Biblia habla del diezmo, habla de todo. No solamente habla de un sueldo fijo que uno pueda tener como es empleado o contratado en una empresa, en un lugar de trabajo. Mire, mi hija, mi hijo está entendiendo eso. Yo alabo a Dios por eso. Ellos reciben regalos por su cumpleaños, de ahí hay que diezmar. Yo siempre digo esto. Mi padre siempre le gustó sembrar. Él es pastor jubilado, vive en la selva, más a él siempre le gustó sembrar. Donde íbamos, él tenía 1 metro cuadrado de tierra por ahí
Y para él feliz, felicidad, y él sembraba allí dos plantitas de tomate, algunos rabanitos, ahí lo que alcanzaba. Y me acuerdo que una vez vivimos en Tarapoto, yo era niño y no había tierra ahí donde vivíamos. Papá, no sé, un día buscó y trajo baldes de pintura. Y de ahí fue a hacer tierra y puso baldes de pintura, tierra y todo, en la vereda ahí, colocó sus baldes de pintura con su tierra y comenzó a sembrar pimentón. Porque le gustaba, ese era un hobby para él. Y yo me acuerdo que tenía una pesita, una balancita de 5 kilos. Y cada vez que cosechaba, a veces cosechaba el pimentón. Y decía, mamá, ¿cuánto está el pimentón? El pimentón está en promedio de un sol cada pimentón. Y cuando sembraba ahí unas dos, tres plantitas de tomate, decía, ¿cuánto está el kilo de tomate? Está 4 soles. Acá hemos cosechado 2 kilos de tomate, serían 8 soles. Y a veces sembraba, me acuerdo, a ver, tomate, rabanito, pimentón, a veces sembraba unos tres, cuatro maíz, choclo para choclo, así de lo poco que tenía. Y pues me acuerdo que cada vez que cosechaba, pues me decía, aquí hay 2 kilos de tomate. Preguntaba, mamá, ¿cuánto está el tomate? El tomate está 4 soles el kilo. Entonces decía, aquí si hubiésemos comprado, hubiésemos costado 8 soles. Entonces, mire, ve, de eso, entonces vamos a dar al Señor lo que le corresponde, 80 céntimos más la ofrenda. Y él se paraba y daba a mamá para que ella dé el sábado que venía a la iglesia de esa bendición, porque decía, si hubiésemos ido a comprar, hubiésemos gastado esto. Y a veces a la casa a la casa llegaban unos hermanos y a veces dejaban una papayita, a veces dejaban un racimo de plátano, porque todo el tiempo hemos vivido en la selva, y a veces unos hermanos dejaban, a veces, pastor, me va a regalarle acá, hermanos que tenían muchas hectáreas de arroz, un saco de arroz, y yo me acuerdo que casi siempre, ¿cuánto está esto? ¿Cuánto está esto? ¿Cuánto está la papaya? Está 2 soles una papayita, este tamaño, más o menos. Ya, vamos a darte aquí, esto es del Señor, 20 céntimos del Señor, y toma la ofrenda del Señor. Porque había aprendido algo y eso inculcó en el corazón de nosotros. Yo escuchaba, yo miraba, y, decía, y yo cuando ahora ya soy pastor y miro el tema bíblico, aquí dice todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todas las bendiciones que Dios nos da, no solamente de algo fijo que recibimos. Hay tantas bendiciones que Dios nos da, preciados hermanos. El mayor de los que vivimos en el campo, a veces tenemos bueno, los que viven en el campo, a veces tienen su cosecha mayor es el arroz, 5 hectáreas de arroz, pero alrededor de la chacra se siembra a veces maíz, se siembra otras plantitas para comer en el diario. Eso también es de todo. El pueblo de Israel llevaba de todo lo que Dios les bendecía. Y la orden divina ahí para Abraham, el tipo de Malaquías, de Jacob, era de todo. Interesante. Y ahora, mire, algo más que me llama la atención. Mire, yo estaba mirando el tema de cuando Malaquías habla acerca de la fidelidad a Dios, cuando dice allí traer todos los diezmos al alfolí. Hermanos, interesante esto, mire, ese tiempo cuando Malaquías dijo este mensaje divino al pueblo, porque dijo, ustedes me han robado, y el pueblo dijo, ¿en qué? Ustedes no están trayendo. ¿Saben cómo el contexto que el pueblo de Israel vivía en ese momento? Dice, en el tiempo de Malaquías, el pueblo de Israel estaba bajo sujeción de otra nación. Ellos estaban como pagando tributos a otra nación, como que eran cautivos en su propia tierra y habían sido conquistados por otro pueblo y ellos tenían que pagar tributos a ese pueblo. Entonces, hay ahora evidencia arqueológica que dice que en el tiempo de Malaquías, los tributos que el pueblo de Israel pagaba a esa nación, dice, comenzó a crecer en el transcurso del tiempo. Hay evidencia bíblica que pagaban el 20% en un momento del tributo. Hay evidencia bíblica que pagaban después el 30 hasta el 40, y hay por ahí evidencia que llegaron a pagar hasta el 50% de sus ganancias, tenían que dar a esa nación. Imagínense, si ellos ganaban 100 soles, y si era 40% que tenía que dar como impuesto a esa nación, imagínate, de 100 soles, 40 soles daban ellos a esa nación. Y en alguna ocasión comenzaron a ellos, esa nación comenzó a exprimir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y hay una evidencia que hasta el 50% de tributo ellos pagaban. Imagínate cómo estaba el pueblo. Está pasando una desgracia total.
casi el 50%, a veces 40%, comenzó con el 20, 30, hasta el 50% pagar tributo. Entonces, toda su ganancia iba para ellos. El pueblo de Israel estaba muy mal financieramente. Había mucha desgracia, mucha pobreza. Entonces ellos trabajaban como que solamente para pagar a esa nación el tributo y ahí tratar de vivir con lo poco que le quedaba. En esas circunstancias, viene el profeta y le dice, mira, nosotros no somos cualquier persona en esta tierra, somos el pueblo de Dios y nosotros estamos viviendo así porque nosotros hemos olvidado para pagar el tributo, nos hemos olvidado de dar lo que a Dios le corresponde. El Señor, a pesar de la desgracia que estamos teniendo de poder pagar impuestos muy grandes a esa nación, el Señor dice y está dispuesto a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, porque Dios nunca va a dejar a sus hijos desamparados, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces el Señor, ¿qué dice ahí? Traigan lo que corresponde al Señor. Hay que restablecer el santuario, porque como no había, ya no daban el diezmo, el tema espiritual comenzó a bajar, porque los levitas ya no estaban ya, porque los levitas vivían del diezmo, los que visitaban el santuario comenzaron a dispersarse para sobrevivir con sus familias y se dejó de adorar al Señor, se dejó de respetar los procesos que había en el santuario, en el tabernáculo, ya no había los sacrificios de mañana y de tarde. ¿Por qué? Porque los levitas, no había levitas, porque no tenían cómo subsistir. Entonces el tema espiritual bajaba. Entonces ahí el profeta dice, mira, el Señor dice así, traigan por favor, sé que estamos pagando mucho tributo. En otras palabras, sé que nosotros no estamos, estamos bajo dominio de otra nación, pero el Señor es el Señor. Y Él dice, cuando somos honrados con Él, somos leales con Él, Él va a abrir la ventana de los cielos para derramar bendición sobre la casa del Señor, o sea, sobre el crecimiento de la parte espiritual del pueblo, un reavivamiento en el pueblo, pero también dice, ¿para qué? Para derramar bendiciones a todos los que son fieles hasta que sobreabunde. Muy interesante, hermanos, eso ahí. Entonces, cuando uno mira el contexto en el cual se escribió estos textos bíblicos, hermanos, llama mucho la atención. Entonces, más que dinero, como yo dije los otros días atrás, no es más que dinero, es un asunto de honradez, de confianza, de fidelidad a Dios. Es importante comprender esto porque esto me va a ayudar a poder acercarme más al Señor. Entonces el pueblo de Israel, cuando comenzó a entender esto, comenzó a cambiar. Mira, las grandes reformas bíblicas, la reforma de Joás, la reforma de Nehemías, la reforma de Ezequiel, fueron reformas que toda reforma fue acompañada con fidelidad a Dios de la parte que a Dios le corresponde. Toda reforma. Hay una cita que una frase que una vez encontré leyendo y dice, uno puede diezmar sin estar convertido con el Señor. Puede hacer. Uno puede, porque hay muchos que sostienen la obra de Dios y no están en la iglesia, conocieron de niños, subieron a este principio y dan. Y el Señor les bendice, sí, a ellos también. Pero dice, nadie dice que está creciendo espiritualmente con Dios, nadie que está lleno del Espíritu Santo, nadie que está colocando a Dios en primer lugar en su vida, nadie que está lleno del poder del Señor, diga, no sea fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. No hay. Es por eso que los primeros días yo toqué los temas de la devoción personal, el culto familiar, el recordar sobre todas las cosas que Dios es el que emana todo lo que tenemos. Gracias a Él vivimos y Él nos ha creado, nos ha creado. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, reconocerle a Él como mi creador. Eso es primordial porque el que está bien con Dios, todo hermano que está bien con Dios, está cada día orando ahí, los momentos de oración que hablamos del plan de oración, orando siquiera 10, 15, 20 minutos, leyendo cada día su palabra, escudriñando la palabra de Dios, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Una persona que está preocupada para crecer espiritualmente. Es una persona que por naturalidad va a ser leal con Dios, honrado con Dios, glorificar a Dios en sus recursos también. Pero aquel que dice, yo estoy bien con Dios, yo hago todo lo demás, estoy lleno del Espíritu Santo, pero yo no creo en la fidelidad, en diezmos y ofrendas. No hay una persona así. Entonces, si alguien está allí en duda, aquí con esto, necesita mirar de cómo está un autoexamen de cómo está mi vida con el Señor. Estoy levantando cada mañana para tener contacto con Dios.
Estoy dedicando tiempo para conocer a mi Dios en oración. Estoy haciendo el culto con mi familia. ¿Qué testimonio estoy dando para con mis hijos? Interesante, yo estaba ayer cenando con una familia después de haber tenido acá el festejo ahí con mi pequeña. Y siempre he escuchado esto, siempre he escuchado esto. Dice, pastor, nosotros somos fieles al Señor porque yo aprendí, dice ella, yo aprendí de mi madre cuando era niña. Mi mamá era fiel al Señor. De todo lo que venía a las manos, de sus trabajitos que ella tenía, del negocio que ella tenía, siempre daba al Señor. Pastor, yo no sé cómo se estiraba la plata para mi madre, dice, porque yo aprendí de ella. Y ahora ella tiene familia y dice, ahora yo cuando llega algo a la mano, le digo a mi esposo, le digo, esto es del Señor, vamos a devolver al Señor. Mira, el ejemplo es importante. Si yo miro esto como algo vital para hablar, no porque soy pastor, sino porque yo recibí eso de una herencia de mi padre, puedo llamar así, de que miré a él que él hacía, y miré que hay una solemnidad, hay que dar al Creador. Si no fuese de él, no tuviésemos nada, vamos a dar lo que le corresponde a Él, vamos a ser honrados con Él, vamos a glorificar a Él. Ese era el objetivo, ese era el propósito especial. No tema de salvación, no tema de que Dios va a decir más, al contrario, Dios dice que nuestros lagares se convertirán crecerán, avanzarán, soy fiel, pero eso es porque el Señor premia nuestra fidelidad, pero no es esa la intención es que le damos al Señor lo que Él Dios nos ha dado. Entonces, estos textos y muchos otros textos más señalan es que de todo, no solo de la ganancia mayor, de todo lo que viene a mis manos, hay que dar la parte que a Dios le corresponde. Recuerdo que tengo ahí en la cabeza varios testimonios. En pandemia, ustedes saben que todo estuvo cerrado y no había nada. Hermanos, me acuerdo, hermanos que algunos conocía y otros en eventos que se tenía, sabían que nosotros estamos ahí en la ciudad. Mire, a veces mandaban un mensaje, pastor, vaya ahí a la agencia tal, le hemos mandado un presente, usted está en la ciudad, nosotros estamos aquí en el campo. Hermanos, en pandemia yo recibí tantas bendiciones del Señor, decían mis hijos que eran pequeños, miren lo que hace el Señor con nosotros. Venía saco de arroz, venía hermanos que decían, pastor, estoy mandándole un saco de naranja, estoy mandándole ahí, dentro del saco hay una hojita donde hay maní. O sea, yo miraba y daba gracias al Señor porque en los momentos complicados que uno tenía, ahí se manifestaba la gracia del Señor. Esa es la gracia de Dios por la honra y gloria que damos a Él. Y de ahí tenemos que seguir separando lo que a Dios le pertenecía. Es impresionante eso. Yo quiero leer así rápidamente algunos textos, algunos propósitos por los cuales diezmar, porque no, lo más rápido posible. Mire lo que dice Helen White. Vi que este sistema de diezmar desarrolla el carácter y manifiesta la verdadera condición del corazón. Un propósito por la cual, ¿por qué el Señor dice que hay que dar? Uno es porque de esta manera el Señor quiere desarrollar nuestro carácter para la semejanza de Cristo. Es el objetivo, propósito. Y el segundo, Dios exige este tributo como una señal de nuestra lealtad. Quiere demostrar nuestra lealtad a Dios. Ahí está, para eliminar poco a poco el egoísmo y la codicia en el corazón del hombre. Propósito, no, dinero, no es tema de dinero, es tema de que el Señor en su gran misericordia, en su gran amor, quiere que nuestro carácter sea el carácter semejanza de Cristo, quiere romper de nuestro corazón el tema del egoísmo y la codicia. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Miren, acá otro más. Dios ha establecido el sistema de la benevolencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su creador, de carácter generoso y desinteresado, para que al fin pueda compartir con Cristo, pueda compartir con Cristo de una eternidad gloriosa y recompensada. O sea, ¿qué es lo que vamos a llevar al cielo que predicamos? Es el carácter. Cada vez que yo devuelvo al Señor, glorifico al Señor y me hago más semejante a Él, de un carácter generoso, desinteresado, y así yo estoy preparándome para el encuentro con mi Señor. Ese es el objetivo. Mira acá, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso de que hagamos de ellas demuestre si se nos puede confiar las riquezas eternas. Interesante. Señor, aquí va a mirar.
nuestra lealtad, aquí nos prueba nuestra lealtad para ver si estamos ahí preparados para las riquezas eternas. Mira la siguiente cita, que lo reconozcamos como el dador de todas las cosas. Este es un recordatorio. Cada vez que Dios me bendice, cada vez que llevo la parte que Dios le corresponde, estoy reconociendo como el dador de todo, le estoy reconociendo y ese reconocimiento, esa gratitud es constante, constante. Cuando yo dejo de dar, me olvido, comienzo a olvidarme de que Él es el dador de todo. Entonces es un recordatorio continuo. Cada bendición que recibo, el Señor me dice, me recuerda que yo te estoy dando. Recuerda que yo soy el dador. Recuerda que yo te estoy dando, bendiciendo. Entonces yo voy y doy y doy y reconozco y reconozco. Y eso me va a ayudar a poder mantener que sobre todas las cosas Dios es el que va en primer lugar. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tiene como objetivo grabar en la mente humana una gran verdad. ¿Cuál verdad? A saber que Dios es la fuente de toda bendición. Cada vez que yo llevo lo que le decía, es el Señor. Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones que le ha dado. Siempre ha sido el plan de Dios que el diezmo debía usarse para el avance de la obra de esta tierra. El otro propósito es, con lo que llega a la casa del Señor, yo estoy participando también para el crecimiento de la obra de Dios en la tierra. Como vimos ayer, el diezmo no queda en la iglesia local, el diezmo va a la asociación con el mismo principio bíblico para poder distribuir sabiamente para el crecimiento de la predicación de la palabra de Dios. También cumple su objetivo. Lo que llega al lugar, la iglesia crece y avanza. En otra cita, el Pío decía, dice, si todos serían fieles al Señor, la obra crecería 10 veces más de lo que hasta aquí ha crecido. Se abriría la obra en más lugares, en más recónditos, en lugares, toda nación, tribu, lengua y pueblo sería predicada con más fuerza, con los recursos. Entonces yo sería partícipe de la obra de Dios. De esa otra manera. Mira, Dios estableció el diezmo para eliminar del corazón del hombre el espíritu de Satanás. Mire, Dios estableció el diezmo para eliminar del corazón del hombre el espíritu de Satanás e implementar el espíritu de la generosidad. ¿Cuál es el espíritu de Satanás? Para mí, el egoísmo, la codicia, la avaricia. Así está nuestro corazón. Nuestro corazón es carnal. En los mayores problemas familiares, políticos del mundo es el tema del amor al dinero. Entonces, eso nosotros no somos exceptos de eso, somos parte de ello. Entonces, ¿cómo podemos eliminar? Aquí el Señor sabiamente instituyó la fidelidad al Señor para separar eso en nuestro corazón. El diezmo tiene como propósito específico eliminar la avaricia, la codicia y el egoísmo presente en el corazón del hombre. El diezmo ha de ser traído a su tesorería para ser empleado en el sostén de la obra evangélica. Y con eso terminamos. El diezmo lo damos por gratitud, generosidad, honradez. Lo damos por honradez. Traer los diezmos al alfolí es la orden de Dios. No se extiende ninguna invitación a la gratitud. No es por gratitud. La gratitud es otro tema más que podríamos hablar. Y es aún más, es aún más el tema de hablar de ofrenda que de diezmo. Eh, es una cuestión de simple, es una cuestión de simple honradez. Hermanos, nosotros quisiéramos terminar haciendo una oración y diciéndole al Señor, Señor, esta mañana yo entendí algo más. Ayúdame, Señor, para no tomar el diezmo como un asunto más de dinero, porque saben, aquel hermano, aquel niño, por ejemplo, que su padre le da un sol y él reconoce al Señor como el dueño de todo y lleva a la casa del Señor 10 céntimos de diezmo y 10 céntimos de ofrenda. Y aquel hermano que de repente tuvo una bendición este mes y llegó a sus manos 10.000 soles y debería llevar ahí 1.000 soles al Señor. Ambos van ante la presencia de Dios. El que llevó sus 1.000 soles de 10 o más ofrenda y el niño que llevó de un sol sus 10 céntimos y van ante la presencia de Dios. ¿Eso es igual o no es igual? Eso es igual, porque cada uno va según la bendición que Dios le ha dado. No es que, no, el hermano que dio 1.000, él va a ser más glorificado por Dios que aquel niño que dio sus 10 céntimos al Señor. No, ambos se están llevando lo que Dios le corresponde. Y ambos, como dijo Jesús, esta viuda dio más porque dio lo que tenía que dar, aún más todavía.
Pero los fariseos daban para que sean vistos, daban muchos recursos, pero sean vistos y no daban tal vez lo que deberían de dar. Entonces no es un asunto de dinero, es un asunto de honradez. ¿Qué es honradez? ¿Cuáles son el antónimo de honradez? Los antónimos de honradez, ¿qué es deshonesto, indecente, injusto, indigno? Entonces, Dios nos acompañe para ser honrados. Y quiero terminar acá con este versículo de la Biblia. Hermanos, cuando vayamos al cielo, miren lo que dice el texto bíblico acá de Apocalipsis capítulo 4 verso 9. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, o sea, en el cielo, el punto de la honradez, el punto de la gloria, los ancianos, los ángeles dan ese loor al Señor. El verso 11 dice, ¿qué es lo que dicen ellos? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Los ángeles, los 24 ancianos, los seres celestiales, continuamente, dice aquel texto, dan gloria, honra al poder, honra y el poder que se merece. ¿Por qué? Porque ahí dice, porque tú creaste todas las cosas. Dios es el dueño de todo, Dios es el creador de todo, y por tu voluntad existen y fueron creados. El tema de honradez va a estar latente en el cielo. La gloria va a estar latente porque Dios es el creador de todo. Y en esta tierra Dios quiere prepararnos para que seamos personas honradas. Que Dios te pueda acompañar, apreciado hermano. Ve, haz tu compromiso con el Señor, ora con tu familia o si estás solo. Y mañana lleva lo que a Dios le corresponde. Dios te ha dado, te está dejando 9 décimas para que tú puedas administrarlo sabiamente. Pero el Señor te dice, mira, yo quiero mirar tu honradez, quiero romper tu corazón el egoísmo, quiero que recuerdes que lo que recibes no es por tus fuerzas, no tienes en tu corazón, como dice Deuteronomio 8, por mis fuerzas he logrado eso, no, no es por tus fuerzas, es porque yo te he dado, pero yo quiero constantemente, he puesto en tus manos esas bendiciones, y tú tienes que dar gloria y honra al Señor. Que Dios te acompañe en ese camino. Yo quisiera hacer una oración corta para que Dios pueda tocar ahí tu corazón y tú puedas avanzar en este camino. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Aquí están tus hijos, se han levantado para escuchar tu palabra. Este mensaje, Señor, es de suma importancia para poder romper ese egoísmo, esa avaricia, ser parte de tu obra, llegar a fortalecer nuestro carácter conforme a tu voluntad. Dirige a cada uno. Haz que hoy tomemos la decisión, los que ya somos fieles, seguir siéndolo, Señor, y enseñar a otros como testimonio. Y aquellos que estamos en duda, aquellos que estamos llamando solo de una parte y no del todo, Señor, toca sus corazones con tu espíritu para que mañana lleven y hagan esa restitución y hagan esa entrega que corresponde hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.